Entonces hoy concluimos el amor al dinero y quiero compartir un texto bíblico con ustedes en esta mañana gloriosa. Está en el Evangelio según San Lucas. Entonces la conclusión de hoy, le dije que voy a hablarles en la conclusión, el tema de la conclusión se llama dinero versus riquezas. Ahora sí estamos hablando, ¿verdad? Ese es el tema de hoy de la conclusión de la predicación, el amor al dinero. Hoy hablamos de dinero versus riquezas. Evangelio según San Lucas, ahí estamos, capítulo 16, versículo 13, leemos en el nombre de Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois lo que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Muy amable. Gracias. Así que hoy hablamos de dinero versus riquezas. Ustedes saben que tanto en la vida como en la misma escritura aparece como sinónimo el concepto dinero y el concepto riquezas, pero tienen cierta diferencia existe entre dinero y riquezas, porque no todas las riquezas es producto del dinero, porque hay diferentes tipos de riquezas. Ahora, hay una interpretación de algunos creyentes que todo el concepto riqueza lo están asociando con el dinero. Por eso cuando el Señor está diciendo que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, ellos están pensando que es para enriquecernos en términos económicos, y no necesariamente se está refiriendo a la riqueza del dinero. Así que riqueza es posesión abundante de cosas de valor que tienen los humanos y que tiene la naturaleza. O sea que son cosas de valor. ¿Cuántas cosas de valor tienes tú que te hacen a ti tener riquezas? Muchísimas. Ahora, dentro de las cosas de valor aparece el dinero. Riqueza es abundancia de cualidades excepcionales. El que tiene cualidades excepcionales es rico aun cuando no tenga dinero. Tiene riqueza. La riqueza tiene que ver con el bienestar, con la holgura, con la opulencia. Y el dinero es todo activo o bien aceptado como medio de pago por los agentes económicos. Es diferente, el dinero se utiliza para hacer pagos. Claro, la predicación de hoy no es una clase de economía. No voy a concluir esta predicación con una clase de economía. Eso lo vamos a dejar para el Instituto de Liderazgo, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero conversar con ustedes es para que nosotros estemos claro el concepto bíblico de el dinero como instrumento de pago, como cosa material que pertenece al mundo físico, y las riquezas que la Sagrada Escritura habla, que son mucho más abundantes y extraordinarias. El dinero tiene su origen en la moneda romana que se llamaba denarius, que era una moneda que en un momento tenía el valor de un jornal. Y jornal ya saben que viene de jornalero, que es el obrero,
en un momento tenía el costo de un día de trabajo de un jornalero. Así que hablar de dinero en la Escritura es cómodo porque la Escritura habla considerablemente de dinero, habla muchísimo de dinero. Y hay dos cosas que la Sagrada Escritura habla abundantemente, que es del vino y del dinero. Y no podemos venir aquí a querer dejar de hablar de aquello que la Sagrada Escritura habla, y tenemos que verlo de manera precisa, lo que la Escritura establece acerca de esto. Por eso hay gente que son creyentes y algunos no, pero ellos están subestimando el dinero. Y el dinero no se debe subestimar. Usted no debe dejar de valorar las cosas en la justa dimensión. Usted no puede subestimarlo, pero también no debería sobredimensionarlo. No es correcto. Porque si usted lo valora de más, es malo. Y si lo valora menos, también es malo, porque usted trabaja, recibe un salario por su trabajo, recibe un pago, o tiene un dinero que usted se ha ganado con su trabajo, con su sudor, o que ha recibido de sus padres, que también lo han ganado honestamente, y usted no puede menospreciar eso. Usted tiene que valorar eso de manera apropiada. Ahora, si usted está sobredimensionando el dinero, entonces usted se puede convertir en un idólatra. ¿Por qué? Porque el dinero puede sustituir en su vida a Dios. Y no es correcto que el dinero ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Nada debe ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas, absolutamente. Si lo ocupa lo que fuere, entonces ya es idolatría. Y hay gente que justamente por eso no se rinden a Dios para ser transformados, porque tienen una situación con sobreestiman, algunos lo están sobredimensionando el dinero, otros lo subestiman, que no le dan el valor que lleva, pero otros le dan un valor superior a la moneda, a sus beneficios económicos. El dinero es útil para tener cosas terrenales, para la vida en el mundo físico. Si usted tiene cuerpo físico, usted va a necesitar en algún momento el dinero, porque se usa en el mundo físico. Ahora, lo que la Escritura está regulando es el origen del dinero, cómo usted consigue ese dinero. Si usted lo está consiguiendo de manera apropiada, entonces es bueno. Si usted lo está consiguiendo de manera inapropiada, entonces es malo. Ahora, si usted lo consigue de manera apropiada, pero usted lo sobredimensiona, entonces usted está en problema, porque está quitando el lugar que le corresponde a Dios en su corazón y se lo está dando al dinero, que es material. O sea que posiblemente una persona que trabaje y el dinero que tenga sea de buena fuente y se lo haya ganado bien, se convierta en un enemigo de Dios, porque en el lugar de Dios ponga su dinero. O sea, no necesariamente el amor al dinero es a lo malo, sino también al dinero bueno. Ahora, usted no debería hacer fortuna con un dinero malo, porque lo que usted tiene para usted y para sus hijos. Y entonces, ¿cómo usted le va a dejar a sus hijos un compromiso para que sus hijos se pierdan en términos espiritual? Porque usted le está dejando un bien que lo va a contaminar. Y ese debería ser uno de nuestros objetivos, dejarle cosas limpias a nuestros hijos y nada contaminado recibirlo bajo ninguna circunstancia. Hay varias expresiones en la Escritura que nos llaman a reflexión acerca de el dinero y de las riquezas. Con relación a las riquezas, hay una expresión en Lucas 12, me gustaría compartir, Lucas 12, 16, que dice de la siguiente manera: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo:
Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Se está hablando de un hombre que muchos de nosotros nos gustaría ser como él, ¿verdad? Tener capacidades y habilidades para aumentar nuestros ingresos. Y entonces él tuvo un buen año, llegó una buena oportunidad, un buen año. Y entonces, ¿qué decide él? Cuando ve que los graneros se le han llenado y todavía queda muchísimo, entonces tiene una idea brillante. Yo voy a agrandar los graneros, una idea natural en una persona que sepa pensar. ¿Dónde voy a meter estos graneros? Tengo terreno, pues lo voy a agrandar, lo agrandó. ¿Hay algún problema en eso? Ninguno. Porque aquí está reflejando a una persona que está trabajando, está produciendo y que le está yendo bien. Ahora, él, con toda esa bonanza, se habla a sí mismo y se dice, gózate, disfrútalo, que tiene todo lo que necesita, es tiempo de reposar, ya no hay que afanarse. No tenemos, el texto bíblico no dice que este hombre no pagaba a sus jornaleros, no lo dice, posiblemente le pagaba, posiblemente era una persona honesta, pero lo interesante de esto es que su satisfacción era tener cosas materiales. Esa era su satisfacción y él no se preparó espiritualmente. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Prepararnos espiritualmente y trabajar materialmente para conseguir cosas. Entonces él no se preparó espiritualmente y ahí está el problema. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Llegó el momento de fiestar y de celebrar porque ya no tienes que afanarte más. Tiene todo lo que quiere y algo más. Y él tenía una expresión apropiada, porque hay algunos que no se sacian de almacenar. Pero él dijo, estoy completo. Ahora, él no sabía, o quizá no entendía, que él no se autodirigía a sí mismo, que no se gobernaba a él y que había un Señor sobre él todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Observe que él dice a su alma, gózate, regocíjate, disfruta, que este es tu tiempo, lo tiene todo. Pero entonces le dicen, ha sido necio, ha actuado neciamente, no ha tenido entendimiento, porque hoy te vas a morir. Yo pienso a veces que hay gente que no creen que se van a morir un día. Y lo de ellos es tener cosas, afanarse en la vida, y entonces cuando le pidan cuenta, no van a poder dar cuenta. Y algunos en la iglesia están como si Cristo no viniera por ellos. Como si... Hay un texto bíblico, de hecho, Isaías está diciendo al pueblo de Israel que ellos estaban como el vino asentado, que dicen, Dios no va a hacer mal, Dios no va a hacer bien, o sea, Dios solamente está observando. Así hay algunos creyentes en las iglesias que creen que todo
estará normal y tranquilo y que Dios solo está observando, pero no es así. Él también actúa. Le dicen, hoy vienen por tu alma. Le dijeron, hoy va a morirte. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué te has afanado tanto? ¿A quién se lo va a dejar? Posiblemente tenía familia, quizás tenía familia y tenía que dejárselo a la familia, pero posiblemente ni familia tenía, sino que vivía para él, para su deleite y para su propia vida. Los que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces el asunto está aquí, que él no era rico para con Dios. Entonces esa riqueza que habla ahí no es material. No es material, no es de dinero. Esa riqueza que habla ahí es una relación fructífera con Dios, que nos permite a nosotros vivir bajo principios, saber en este tiempo de la gracia, saber que el Señor ha perdonado nuestros pecados, que tenemos paz para con Dios, que tenemos lo que se conoce como la tranquilidad espiritual, que pase lo que pase, tenemos un lugar al lado de Dios y que nuestra vida en la tierra no es permanente. Entonces esa riqueza para con Dios es hacer tesoro en el cielo donde los bancos no quiebran. Y ese tesoro en el cielo no es con dinero material que se hace, es con una vida apropiada delante de Dios, es con una vida de una persona que tiene arrepentimiento, que anda por la derecha, que interpreta el texto de manera apropiada. Dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo que traza bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Es vivir en Dios y para Dios, como establece la Escritura. Entonces él no era rico espiritualmente, aunque sí lo era materialmente. El que es rico para con Dios no necesariamente tiene tantos bienes materiales, pero igualmente si tuviera los bienes materiales, esas cosas no lo mueven, porque es rico para con Dios y su mirada está puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque el problema no es la riqueza, sino cómo conseguimos esas riquezas y que esas riquezas no sustituyan a Dios. Y es un compromiso. Por eso el texto, Jesús en una conversación con sus discípulos le está diciendo acerca de lo difícil que es entrar un rico en el cielo. Y es justamente por eso, porque la gente se aferra a los bienes materiales, ama, en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el principio, amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo bien material, humano o emocional, sobre todas las cosas amar a Dios. Ese es rico para con Dios. Ahora, el que no ama a Dios sobre toda la cosa, sino que sobre toda la cosa ama su dinero, sea bien conseguido o mal conseguido, está perdido, porque no podemos poner nuestra mirada en las cosas pasajeras que se destruyen con el uso. Es un bien necesario para el mundo físico que no debe estar en un lugar más allá de algo material. Así que vamos a hacer tesoro en el cielo, donde no hay manera que entren a robar, donde los bancos no quiebran. Si puede hacer tesoro en la tierra de manera apropiada, haz tu tesoro, pero no te desenfoque. Porque el mejor tesoro es el eterno, es el que permanece. Recuerde que la vida en la tierra es pasajera. Y lo que hemos adquirido como bien material no nos lo echan. Por el contrario, se pelean los familiares por eso. Nadie quiere que usted se lleve eso para allá, porque no es necesario.
Usted no lo va a necesitar. Lo que usted va a necesitar es lo que usted pueda almacenar en el cielo en términos de la obediencia a Dios, de la vida de principio y tener una ciudadanía del reino de Dios, un pasaporte del cielo. La gente quiere tener ciudadanía americana, ciudadanía europea y no es malo, pero hay un momento que no te va a servir. Pero la ciudadanía del reino de Dios es permanente, es para siempre. Y junto con una ciudadanía en un reino terrenal importante, deberíamos también tener ahí el pasaporte del reino. Por eso aquellos que quieren hacer ciudadanía o residencia en esos países extraordinarios y que tienen ciertas facilidades más que nosotros, no pueden negar la ciudadanía del reino para conseguir aquella, sino que tienen que hacerlo bajo los cánones legales establecidos en el cielo y en el Estado de Derecho de la tierra, porque al final negar lo principal es como ser necio, que deja lo que más valor tiene por lo que menos valor tiene. Es una persona no cuerda. Entonces, ¿qué es lo que establece el texto bíblico que leímos al principio? En Lucas 16, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No hay manera de que yo pueda servir a dos señores. Ustedes saben que las Sagradas Escrituras nos hablan acerca del señorío de Cristo en nuestras vidas. Si Cristo es nuestro Señor, a Él le obedecemos. Y lo interesante de esto es que mientras más siervo me hago de Dios, más libre soy, porque Él me da libertad. Y vivo en la ley de la libertad. Ahora, el concepto de siervo, que es el concepto esclavo, es de servidor. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que cuando alguien me compra a mí, si yo soy esclavo y alguien me compró, yo paso a ser esclavo del que me compró. Y antes yo era esclavo del pecado, del infierno y de Satanás. Pura ceguera. Y Cristo ofreció su vida y me compró a precio de sangre. Entonces yo debo pasar a ser siervo del que me compró. Lo que pasa es que Él ha decidido que yo sea libre por su misericordia, pero yo debo ser siervo de Cristo, que es el concepto de aceptar su señorío, hacer todo aquello que Él aprueba, es someter nuestra voluntad a la de Dios para nosotros agradarle. Y entonces usted no puede servir a dos señores. Usted no puede seguir siendo esclavo del pecado, de la maldad y del mundo y del infierno y a la vez ser siervo de Cristo. No hay manera. Usted tiene que dejar uno para entrar en el otro. Por eso en el proceso de conversión que hacemos en el Espíritu Santo, que nos guía para ese proceso de conversión, hay una liberación de nuestro espíritu y hay una regeneración de nuestro espíritu. Porque en la liberación se produce el cambio de dueño. Y grábese eso en la cabeza, que es un principio importante. Se produce el cambio de dueño. Antes teníamos un dueño, ahora tenemos otro. Y ese proceso lo trae la liberación de nuestro espíritu y la regeneración que se produce en nuestro espíritu. Ahora le pertenecemos a otra persona. No podemos, porque Dios no va a permitir que nosotros seamos siervo de Él y siervo de alguien más, porque Él ocupa el primer lugar en nuestra vida y si no, no ocupa nada. Aleluya. Y el posicionamiento no es negociable. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, es con todo. Y ese es el principio. Nadie puede seguir siendo siervo del pecado y volverse siervo de Cristo, porque el Espíritu de Dios cuando entra, saca, empuja, quita todo lo que esté en el lugar que le corresponde. Por eso tenemos que aprender a rendirnos para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra. La gente que están en las congregaciones, no importa la posición que tengan, y que aman considerablemente el dinero
y en el lugar de Dios tienen el dinero, no logran ser transformados. Y duran mucho tiempo en la iglesia, no logran ser transformados porque tienen que rendirse. Y entonces en el lugar donde va Dios tienen cosas materiales, en este caso tienen el dinero. Y ahí vienen los niveles de frustración de mucha gente. Y usted ve que tienen 100 años en la iglesia, pero no cambian. ¿Pero por qué? Porque no han sido transformados, porque no se rinden, sino que tienen áreas que ellos controlan y no se le entregan al Señor. Y un área puede ser esta: aborrecerá al uno y amará al otro, dice. ¿A quién aborreces? ¿A quién amas? No puede tener dos señores compitiendo en tu ser. Uno lo ama y el otro lo aborrece. ¿Qué es lo que ocurre? Que la tendencia es que nosotros rechacemos, aborrezcamos al Señor por nuestro comportamiento, porque Él es fino y exige responsabilidades, delicadeza. Dios es muy delicado. Y ahí vino el problema de Caín y Abel, la delicadeza de Dios. Espero hablarle de eso un día de estos. En que Abel, cuando iba a llevar algo para Dios, lo buscaba, rebuscaba. Caín llevó. Dios es delicado. A Dios no se le da cualquier cosa. A Dios no se le hace cosa bajo cansancio, bajo tristeza, bajo dolor, bajo quejas. Eso no es para Dios. Suelte eso. Usted hace más quedándose sentado que estar sirviendo y quejándose, porque el Señor no lo va a recibir. ¿Y qué sentido tiene hacer tanto esfuerzo y que al final el Señor no lo reciba? Ay, no. Aleluya. Aleluya. Así que cuando usted se levante, ay, para la iglesia hoy. No. Aleluya. Qué bueno que voy para la iglesia. Santo es el Señor. Hoy voy a la casa de Dios. Y si alguien viene con usted y comienza a tratarle tema de amargura, dígale, vamos para la casa de Dios, hablamos después. Así que dele tiempo a su esposa para que se queje y a su esposo. Pero cuando usted venga para la casa de Dios, es diferente. ¿Qué es lo que dice? Que entre por sus atrios con alabanza. Cuando usted pisa el parqueo allá, ya usted viene encendido. Pero si usted viene dolido, hablando todos los problemas del mundo con una gente así, no funciona. Así que las cosas para Dios se hacen con gozo, con alegría. Se disfruta. Aunque hay gente en las iglesias que le están diciendo que dé con dolor. No dé con dolor, que eso no funciona. Así no prende. Quédese con su dinero en los bolsillos y estése tranquila, estése tranquilo, que no se puede dar con dolor, porque entonces Dios no lo va a recibir. Aleluya. Aleluya. Nada para Dios, nada se hace con dolor. Cuando usted esté sirviendo en una congregación y le ponen mucha carga y usted se está ahogando, tómese un tiempo y dígale, yo por ahora no puedo. No deje que lo ahoguen, porque usted no va a disfrutar lo que está haciendo. Aleluya. Aleluya. Estimará a uno y menospreciará al otro, porque hay uno que va a sacar el otro. Y el más delicado en este caso es el Señor, que quiere que tengamos una relación con Él por amor. El Señor no es como el hombre egoísta que quiere relacionarse a la fuerza con una mujer. No, es por amor. Si no lo ama, que siga su camino. El Señor quiere que lo amemos. Por eso la gracia y la salvación no se obtiene por miedo al infierno, no tiene sentido, es por amor a Dios. La gente que está en las iglesias porque están corriéndole a la ira de Dios no tienen salvación, porque no es por eso que se recibe la salvación, es por amor a Jesús que nos ha amado primero. No es que me tengan sentado en una banca obligado porque mi mamá quiere que vaya. Claro, no puede dejar los hijos en la casa porque ella es una autoridad y ella lo sostiene y tiene que llevarlo a la iglesia.
Pero esos muchachos que vienen a la fuerza no están disfrutando la relación con Dios. Ellos necesitan amar lo que están haciendo. Tenemos que convencerlos para que ellos hagan las cosas por amor. Dios es muy delicado. Si no lo amas, no quiere una relación contigo, porque Dios no quiere una relación contigo para beneficiarse. Dios no es como los seres humanos que hacen negocio y tienen relaciones para beneficio, son como negocio. Dios no actúa de esa manera. Dios es sumamente delicado y quiere que la relación con Él sea por amor a Él. Y el que se relaciona con Él, Él lo ama, le da amor y quiere que sea recíproco. Que también le dé amor y que ame las cosas de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. No puedes servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podrán servir a Dios y a las riquezas materiales. Es el concepto aquí. Al dinero, no podrán servir al dinero y a Dios. O tú le sirves a Dios o le sirves al dinero. ¿Qué significa? ¿Que regale todo el dinero que tú tienes? No, eso fue una petición a una persona rica que quería seguir a Jesús y todo el que estaba siguiendo a Jesús dependía del ministerio. Y él le dice, no, si tú quieres seguirme bien, pero tienes que desprenderte porque tú tienes demasiado cosas. Él se entristeció, pero era muy rico. Pero Dios no te manda a dar a ti lo que tú tienes. Dios quiere que tú compartas lo que tienes con la gente que tiene necesidad, pero no que lo dé todo. Porque Él ha dicho que ame a tu prójimo como a ti mismo, no que lo ame de más. No. Ahora, Dios no quiere que tú sirva al dinero, sino a Él. Y que el dinero sea un bien material que tú puedas poseer y administrar bien. Pero no que ese sea tu Dios. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Oigan también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de Él. Cuando escuchaban el discurso de Jesús se burlaban. Y prepárense, porque hoy yo concluyo esta serie y hay gente que se va a burlar de nosotros y de mí por esa serie. Porque la serie que concluyo hoy tiene unas predicaciones certeras y muy importantes con relación al dinero. Y creyentes se van a burlar por los conceptos que hemos emitido a partir del texto bíblico. Los fariseos, que eran el grupo religioso más puro que había en Israel, se burlaban de Jesús. Por eso es que él está así de pobre. Ese nunca va a llegar a tener nada. Si él supiera. ¿Y sabe por qué ellos hacían eso? Porque ellos eran ávaros, dice el texto. La avaricia es el afán de poseer dinero por placer. Esa es la avaricia. El afán de tener dinero por placer. Para sentirse bien teniendo mucho. ¿Y para qué tanto? No lo comparte con el que tiene necesidad, porque su gozo, su disfrute es tener mucho guardado, tener almacenado, comprar acciones, tener certificados, tener inversiones, tener en maleta, en caja fuerte, comprar oro. Porque ahora en este país hay una ley que no se puede tener cierta cantidad de dinero y no se puede hacer negociaciones directas por más de 1 millón. Y entonces ahora la gente, como no pueden tener tanto dinero, pues entonces lo están comprando prendas y lo están guardando. Y como algunos leones ya se han dado cuenta, se inventaron unos lingotes de oro falsificado. Y están engañando a esa gente que quieren tener guardado, porque no pueden tener el efectivo, quieren tener oro y entonces han mordido a una cuanta gente. Y hay algunos que no hablan porque no pueden decir que a ellos lo engañaron y con la cantidad porque es muy alta. Pero eso ya se dieron cuenta el truco y entonces comenzaron a venderle lingotes de oro. Y como no pueden tampoco
estar llevándolo a probar, investigando mucho. Entonces lo han mordido. Entonces aquí dice que los fariseos se estaban burlando de Cristo porque Él le estaba dando una enseñanza apegada a los principios acerca del dinero. Este grupo religioso, que muchos de ellos eran los maestros, los que enseñaban al pueblo la palabra de Cristo, se estaban burlando. Así que no se sienta usted mal si se encuentra con alguna persona de alto rango que menosprecie la palabra que estamos dando, porque eso es normal, porque son ávaros. Quieren almacenar dinero y no lo comparten. Y cuando le hablan de los pobres, le dicen, los pobres siempre estarán ahí, dice la Escritura, pero no interpretan el texto bíblico a la luz de la revelación de lo que estaba diciendo el texto en ese momento. Como Jesús fue ungido y se derramó un perfume costoso, Judas estaba menospreciando a Cristo. Y entonces Jesús está diciendo, si Él quisiera ayudar a los pobres, lo hubiera hecho. Y lo puede hacer porque los pobres siempre estarán ahí. Y ese es el propósito. Entonces el avaro no ayuda al que tiene necesidad, sino que lo que tiene, eso yo me lo gané. Ese que trabaje. Eso es lo que dicen. El Hijo de Dios, que no, su amor no está puesto en el dinero, sino en el Señor y sus principios. Vive diferente, no es avaro. Comparte lo que tiene con el que tiene necesidad. Entonces le dijo, vosotros sois lo que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Dice, ustedes se justifican a ustedes delante de los hombres. Y ya ustedes conocen el principio de la justificación por fe. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Le dice, ustedes se pueden justificar delante de los otros hombres, pero delante de Dios no se podrán justificar, porque lo que ustedes están teniendo como sublime delante de Dios es abominación. La avaricia es abominación delante de Dios. Y ellos lo tenían por sublime, en el dinero, el conseguir más, el tener más. Y en el escritor de los Hebreos, en el capítulo 13, que da varias lecciones de vida, en una de esas lecciones de vida, en el 13:5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacerme el hombre. Dice, los hijos de Dios no tengan costumbre de avaricia, que no se escuche que la gente que viene a esta casa son ávaros y que su costumbre es de desear almacenar cosas sin compartir con el que tiene necesidad, solo para tener y para contar. Ya no se cuenta, ya se revisa. Hay gente que permanentemente están revisando los movimientos. Eso les genera un estrés porque eso se alimenta. Ese es su alimento. Y no es que sea malo en esencia revisar lo que usted tiene, pero vivir contándolo se le olvida cada rato para saber si están ahí. Entonces, que la costumbre de los hijos de Dios no sean costumbre de avaro, sean sin avaricia la costumbre, porque Dios nos dio una promesa que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. La Escritura no está diciendo que sea holgazán, que no trabaje y que no sostenga a tu familia. La Escritura no dice eso. La Escritura lo que te está diciendo es que te contente con lo que tienes, que disfrute lo que tienes, que comparta eso con el que tiene necesidad y que vivas bien con eso. Y si puedes tener más de manera correcta, tenlo, pero no esté ansioso por tener más. Que los hijos de Dios, la costumbre de los hijos de Dios, no sea costumbre de persona avara. Que no sea avaro. Aleluya. Porque Dios nos ha prometido que no nos va a dejar. Y en este tiempo hay gente que la están pasando difícil, lo sé, porque son tiempos
que por la pandemia ha venido cierta crisis y hay gente que no tiene alimento en su casa. Y es posible que nosotros nos demos cuenta y volteemos el rostro y no nos interese apoyarlo, porque estamos aferrados a lo que tenemos, porque se nos ha dicho que viene una hambruna. Inclusive le han dicho a la gente que compre productos no perecederos, porque hay gente que tiene miedo. ¿Y sabe los productos no perecederos que están comprando? Latas. Primero, en la tierra todo tiene su tiempo de caducidad y están comprando latas que un día se van a vencer y es no perecedero. ¿Qué cosa, ¿Y cuál es el que no perece? ¿Qué producto es ese? ¿Qué? ¿Vamos a escuchar que viene una hambruna y no nos vamos a percibir? Claro que sí, pero usted no puede llegar a estar con ansiedad. Confía en el Señor, Él te dijo que no te va a dejar ni te va a desamparar. Y la tranquilidad espiritual es justamente esa, que si pasamos de esta vida vamos a un lugar mejor que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo vivir tan ansioso por las cosas que tienen los demás o por la misma cosa que tenemos nosotros y que dejamos de disfrutarla? Acabaron de comprar el televisor y no han terminado de pagarlo bien, cuando ya están afanando porque quieren la nevera. Disfrute lo que usted tiene primero y cuando pueda comprar lo otro, cómprale, gloria a Dios. Pero disfrute eso, no esté con ansiedad. Cuando lo tenga todo, entonces va a comenzar a sacar lo que se va poniendo viejo para traer cosas nuevas. Va a pasar la vida entera en eso. Pero acabaste de comprar los muebles, ahora ya no te gustan. Dale mente que eso no es normal, porque lo elegiste voluntariamente. Aleluya. Que no se hable de que entre nosotros la costumbre sea con avaricia. Me voy a ir sin compartirle la segunda carta de Pedro, porque tiene un mensaje muy importante que tiene que ver con el tema de hoy acerca de el dinero versus las riquezas, porque es un mensaje a los creyentes que Pedro le está dando. Y está diciéndole a los creyentes cómo deben cuidarse de algunas personas que dentro de la iglesia van a tener como astucia, cierta astucia para desviarlo. Y entonces dice en la segunda carta de Pedro capítulo 2, el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice, en el pueblo ha habido, y se está citando a Israel, ha habido falsos profetas, y entre la iglesia ahora va a haber, dice, va a haber falsos maestros, gente que va a enseñar mentira y que va a hablar en nombre de Dios, pero no Dios, ni Dios lo está autorizando, ni han aceptado el señorío de Cristo. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Como habrá entre vosotros otros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, que secretamente van a introducir herejía, que van a destruirlo, con la intención de destruirlo, para apartarlo del Señor. Ya saben que la expresión de herejía se está refiriendo a doctrinas de error, a doctrinas que no son de Dios. Y como decía, creo que fue el domingo pasado, hablaba de doctrinas de demonio, doctrinas que se originaron en el infierno y la están enseñando en la iglesia como si fueran del cielo. Sí. Ojo con esto. Introducirán encubiertamente esa herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción. Negarán a Cristo, le dice. Esas herejías van a venir a negar a Cristo. Pasarán suavemente como doctrina buena, pero vienen a negar a Cristo. Y ese es el principio de la doctrina de demonio. Es contra Cristo el problema. Y por eso lo menosprecian. Y por eso muchas iglesias y religiones no aceptan a Cristo como Señor. Y dicen que no es Dios, porque las religiones fueron creadas para competir con Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Y Cristo es el Señor, seguirá siendo el Señor y el Salvador. Y ellos están menospreciando a quien le dio la oportunidad para ser salvo.
Está planteando el texto de hoy. Pero lo van a meter encubiertamente. Ese encubierto es como cuando tú, dentro de la verdadera doctrina, metes falsedad y la gente no se da cuenta. Estrategia para generar confusión. Negarán al Señor que los rescató y andan buscando su propia destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otro principio. Mucha gente seguirá sus enseñanzas y van a hacer que el camino de la verdad sea blasfemado. Y una de las cosas que nos está haciendo daño, y hablo a la iglesia de Cristo, es el engaño de la falsa prosperidad y el latrocinio que se hacen en algunas congregaciones, despojando a la gente de sus bienes con estrategia. Está haciendo que nieguen a Dios, genera confusión entre la gente que no conoce a Dios. Y ya el apóstol Pedro estaba hablando de eso. Que el camino de la verdad sea blasfemado y que la gente niegue a Dios y no quiera servir a Cristo porque alguien lo engañó cuando entró en una iglesia. No le predicaron a Cristo, pero le dieron el sobre. No le predicaron la verdad, pero le dijeron que siembre. No le regalaron un jugo, sino que lo despojaron de su motocicleta o de su auto. Lo engañaron. Entonces va a generar blasfemia contra el evangelio. Son enemigos de Cristo. Y no quieren que el evangelio prospere en la vida de la gente. Y los mundanos están blasfemando el nombre de Dios por el comportamiento de aquellos que se han infiltrado. Dice la Escritura que son falsos maestros. Aleluya. Aleluya. Y mucha gente seguirá sus disoluciones. La disolución, ustedes lo van a encontrar en términos científicos, es una mezcla. Pero la traducción ahí, el concepto es confundir a las personas con conducta libertina infame. Es una mezcla de doctrinas falsas entre falso y verdadero, pero que tiene una conducta libertina e infame con el propósito de confundir. Y entonces el apóstol Pedro está citando esa estrategia que van a hacer entre la doctrina verdadera. Meten conceptos falsos, predican una buena palabra, pero ahí le meten el veneno que está generando confusión y la gente está rechazando a Cristo por la conducta de ellos. Y no le están dando la oportunidad de que sean salvos. Aleluya. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oiga, el nivel de ceguera en la iglesia de hoy es tan grande que no leen el texto bíblico, no lo entienden ni pueden interpretarlo, que ya el apóstol Pedro dio la revelación. Que por la avaricia de esos falsos maestros van a hacer mercadería de la gente y de los creyentes. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es el concepto de un mercado? Un mercado es una plaza donde hay vendedores y compradores. Han convertido la casa de Dios en un mercado, literalmente. Donde están haciendo negocio abiertamente en la casa de Dios y en el nombre de Dios. Y ya el apóstol Pedro dijo, son falsos maestros. Y el propósito es hacer mercadería. Aleluya. Para producir la negación de Cristo. Por avaricia, o sea, serán ávaros, ya saben, van a querer almacenar riqueza y no van a compartir con los pobres, solo por tener, y utilizarán palabras fingidas, palabras no verdaderas, con falta de sinceridad.
utilizarán palabras fingidas, utilizarán el texto sagrado con influencia de doctrina de demonio y la van a meter por debajo y confundirán a la gente. Y ya la palabra lo dice. Y entonces algunos que tienen la escritura en la mano están tan ciegos que no pueden leerla. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces dice el apóstol Pedro, están condenados y muy pronto serán castigados. Ustedes conocen el concepto del castigo en la gracia, que el castigo en la gracia es el día del juicio, se posterga porque Dios le está dando chance por su paciencia, dándole oportunidad a la gente para que se arrepientan. Y aunque ocasionalmente hay gente que en la tierra pudieran tener algún comportamiento desaprobado y que la gente lo censure y se pudiera decir que eso es un castigo, pero el castigo en términos de la gracia es el día del juicio. O sea que hay gente que se pueden pasar la vida entera engañando y van a vivir bien en la tierra y van a durar más tiempo que otros, pero hay un día que tienen que dar cuenta. Ahora la condenación viene sobre aquellos que niegan a Cristo e impiden que los que quieren servir a Cristo les sirvan. Porque provocan que el nombre de Dios sea blasfemado por su conducta, por su engaño, por su astucia para hacer una mezcla de la verdad con la mentira, de lo principio contra principio, de la doctrina de Dios con la doctrina de demonio, con el propósito de hacer mercaderes de la gente. Es muy fuerte esa palabra, pero eso es lo que está escrito. Y eso es lo que va a hacer que nosotros abramos los ojos para servir a Dios y vivir bajo principio. Pero la perdición no se tarda, no se duerme. Y entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Y el texto sigue diciendo a cuántos seres humanos Dios también ha castigado. Está diciendo, estén seguros que el castigo de ellos viene de la misma manera que el Señor castigó al diablo y a los demonios, sacándolo del servicio del cielo y arrojándolo al infierno. Es lo que está diciendo el texto. Ellos están forjando su propio camino, están comprando su propio vuelo, su propio pasaje que lo va a llevar al infierno. Y esos son los que van a pelearse el día del juicio. Y le van a decir así, búscame en ese libro, búscame ahí, yo tengo que estar ahí. Pero yo hice milagro en tu nombre, yo hice que sé yo cuántas cosas en tu nombre. Y el Señor le va a decir, yo no lo conozco, yo no sé quién tú eres. Porque no todos los que están operando en el nombre de Dios son hijos de Dios. No todos han sido regenerados. No todos han rendido sus vidas con sinceridad delante de Dios. Yo tengo que cerrar esta mañana porque es el tiempo conforme al diseño de nuestra programación. Así que permítame brevemente un par de minutos. Si le leo un texto, se lo dejo para después. Quizá muy pronto lo analizamos porque tengo una tercera entrega de esta predicación, pero no va a ser ahora, sino en un par de años. Porque tengo muchas cosas de aquí a allá, pero tengo que cerrarla hoy y después ya saben que hice una primera entrega hace como ¿cuántos años? 7, 5, 6 años dicen por ahí. Entonces tendremos la segunda hora y la tercera entrega en un par de años porque hay muchas cosas que no pude decir ahora que son muy importantes y que tengo que decirlas, que son básicas para la iglesia y nuestra relación con Dios. Pero permítame cerrar con primera de Timoteo capítulo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6, el versículo 6. Permítame compartir el texto y luego retirarme. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que riqueza y dinero no es lo mismo. Nosotros pudiéramos ser una congregación rica en expresiones, en amor, en la palabra, en abrazo, en virtudes, en principio, que cuando la gente llegue aquí se siente en ambiente. Y eso no quiere decir necesariamente que nosotros tengamos dinero en abundancia. Si viene el dinero, vamos a comprar servicio necesario, inclusive para el reino de Dios en la tierra. Pero con todo y eso, el reino de Dios es el dueño de todo. Y el Señor pone a administrar aquellas cosas que nosotros tenemos capacidad para administrar y que seamos encontrados fieles a la hora de administrarla. Los principios del reino no son negociables, ni siquiera para conseguir fortuna en la tierra. Usted no puede negociar los principios de Dios para conseguir dinero, ni lo debe hacer la iglesia, ni lo debe hacer su familia, ni lo debe hacer usted. ¿Qué sentido tiene que una iglesia le reciba dinero a la gente que sabe que el dinero es malo? Ese es un nivel de sociedad que hace la iglesia con el que vende la droga y le recibe el dinero como donación. Es una negociación. Es como apoyar a que se siga vendiendo para que maten a los jóvenes. Saber que alguien ha tomado un dinero que no es de él y la iglesia le recibe parte de eso, es socio de eso. Termina la iglesia asociándose con el infierno, deja de ser parte del reino de Dios y deja de ser una embajada del reino de Dios donde recibe a la gente que tiene necesidad de Dios porque se ha contaminado. La iglesia no debe dejarse contaminar. Nuestras ambiciones no deben ser desmedidas. Pregúntele a la gente que le da dónde consiguió lo que le está dando. No se vuelva ciego. La iglesia no puede cerrar los ojos ante la gente que viene. Todo el mundo tiene derecho a la palabra, todo el mundo tiene derecho a salvación, pero el dinero que la gente tiene, que no es bueno, la iglesia no debe recibírselo. Y de esa manera le enseña a ellos qué es lo bueno y cómo se vive delante de Dios. Y que no estamos detrás de ellos por lo que ellos pueden tener. Así que cuando llegue un rico a la iglesia, antes de tomar lo que te dé, investiga si esas riquezas son correctas. Y no es verdad que para Dios bendecir una iglesia tiene que mandarle un pez gordo. Porque hay peces gordos de eso que tienen veneno. Tienen derecho a salvación, pero nosotros tenemos derecho a no contaminarnos con lo que ellos tienen que no es bueno. La gracia del Señor fluye a favor de nosotros. Volvamos a la Escritura, volvamos a los principios y el Señor va a hacer cosas grandes con nosotros. Bendiciones y paz.